Bien, hermanos, vamos a nuestro tercer estudio acerca del cristiano y la depresión. El estudio de esta noche se llama Enfrentando los problemas bíblicamente. Hermanos, la vida está llena de problemas. ¿Y saben qué? La vida cristiana tiene más problemas. El Señor Jesucristo, cuando predicaba el Evangelio a los perdidos, Él trataba de presentar el camino de la salvación lo más claro posible para que los demás entendieran eso. Por eso Él decía, ustedes me quieren seguir, calculen el costo. La vida cristiana no es fácil. El Evangelio no nos libra de nuestros problemas. En ocasiones más bien nos ocasionan más problemas. Sin embargo, dentro del pueblo de Dios hay un grupo de hombres y mujeres que han aprendido a afrontar sus problemas de tal manera que aunque no son cristianos escapistas, son personas que viven en un continuo gozo. Aclaro, no felices todo el tiempo, sino gozosos. Gozo no es lo mismo que estar felices. No es lo mismo. El gozo proviene de una comprensión de que toda mi vida está en las manos de Dios. La felicidad es ese sentimiento interno que tengo a veces en mi corazón cuando comprendo esa verdad. Pero a veces yo puedo estar gozoso aunque esté sufriendo. No es lo mismo estar feliz que estar en gozo. Y estos hermanos del pueblo de Dios han aprendido a estar gozosos cualquiera que sea su situación. Ahí tenemos al apóstol Pablo, ya viejo, solo, abandonado por sus amigos en una cárcel en Roma, escribe su carta a los filipenses y les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, en la vida hay muchos problemas, pero hay muchas formas distintas de enfrentarlo. Y ahí es que está la victoria. ¿Cómo tú enfrentas los problemas en tu vida? Hay algunas personas, por ejemplo, que cuando ven el problema lo que hacen es que los esquivan. Hay otras personas que prefieren camuflajear el problema, desviarlo. Hay otras personas que prefieren rendirse, que prefieren ni siquiera enfrentar la situación. La frase favorita de estas personas es, sencillamente no puedo más. Es imposible para mí seguir adelante, me rindo. La pregunta es, ¿y qué yo debo hacer entonces con los problemas? Yo no debo esquivarlos, yo no debo camuflajearlos, tampoco debo rendirme. Dice un autor cristiano, los cristianos no pueden decir no se puede, porque Dios dice que sí pueden. Pueden afrontar sus problemas tal como Cristo lo hizo y tal como miles de otros cristianos lo han hecho. Eso es lo que enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. El problema que tú tienes, hermano, aunque tú creas que no, es común a miles de seres humanos. Hay muchos cristianos que ya han pasado por ese camino que tú estás pasando ahora. Nuestro Señor Jesucristo seguramente pasó por una situación similar y salió victorioso para decirte a ti que tú puedes hacerlo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que juntamente con el problema te da la salida. Tu problema no es que no encaja en ese texto, encaja allí. Tu problema encaja en ese texto. Pero ¿cómo puedo yo responder bíblicamente a los problemas? ¿Cómo podemos responder bíblicamente a los problemas? En primer lugar, debemos ser movidos por lo que sabemos que es correcto, no por nuestros sentimientos. Uno de los trastornos más serios que ha sufrido el ser humano a raíz de la caída es su tendencia a actuar de acuerdo a sus sentimientos, no de acuerdo a lo que él sabe que debe hacer, no de acuerdo a la información que él tiene de aquello que es correcto. Al tratar con personas deprimidas que supuestamente por causa de su depresión han relegado ciertas responsabilidades, uno le dice, bueno, hermano o hermana, lo que tú tienes que hacer es asumir lo más rápido que tú puedas tus deberes y comenzar a cumplir con tus responsabilidades. ¿Saben lo que dice la persona deprimida? Es que yo no siento ningún deseo de hacerlo. Yo no siento deseo de leer la Biblia, estoy frío como un hielo. Yo no siento deseos de orar. Yo no siento deseo de limpiar la casa.
Yo no siento deseos de cocinar, estoy deprimida. Esa persona está centrada en sus sentimientos y sus deseos. Esa persona no se está dando cuenta que su irresponsabilidad no es producida por su depresión, es todo lo contrario. Su depresión fue producida inicialmente porque descuidó algún deber. ¿Sabe lo que pasó con esa persona? Esa persona comenzó a ser irresponsable con sus deberes. Esa irresponsabilidad lo llevó a un complejo de culpa. Como la culpa no lo llevó al arrepentimiento, más bien esa culpa produjo un desgano en su vida. Ese desgano produjo mayor irresponsabilidad. Esa mayor irresponsabilidad produjo mayor culpa. Esa mayor culpa produjo mayor desgano y así sucesivamente hasta que la persona está que no siente nada. Él está completamente apático porque no supo frenar a tiempo esa espiral descendente de irresponsabilidad, culpa, desgano, irresponsabilidad, culpa, desgano, etc. El esquema de pensamiento de esa persona es, primero yo debo sentir el deseo de hacer algo y entonces lo voy a hacer. Entonces yo prefiero hacer las cosas cuando yo sienta, cuando me salga del corazón hacerlo. No, hermano, ese no es el esquema bíblico, es el esquema pagano, impío del mundo, pero no es el esquema bíblico. En la Biblia, una forma correcta de pensar me lleva a un actuar correcto que al final va a producir en mí sentimientos correctos. Entonces, en el esquema bíblico, el sentir es lo último, no lo primero. Yo no debo ser movido por mis sentimientos, sino por lo que yo sé que es lo correcto. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Génesis capítulo 4, versículo 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Abel hizo lo correcto, Caín hizo lo incorrecto y Dios le hizo ver a ambos su aprobación en el caso de Abel, su desaprobación en el caso de Caín. ¿Qué debió haber hecho Caín? Bueno, Caín debió simplemente haberse arrepentido de haber hecho las cosas incorrectamente y haber venido delante del altar de Dios con una ofrenda correcta y toda la historia se hubiera terminado ahí. ¿Pero qué pasó? Sigamos leyendo. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Cuál fue la respuesta de Caín al problema inicial? La respuesta de Caín fue completamente pecaminosa. En vez de arrepentirse y cambiar el curso de acción, Caín más bien se airó. Caín se molestó sobremanera contra su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Se deprimió. Dice, decayó su semblante. Y la idea del texto hebreo es que Caín cayó en una depresión. Ahora, ¿qué fue lo que deprimió a Caín? ¿El desagrado de Dios con respecto a su ofrenda? No, lo que hizo que Caín cayera en una depresión fue su respuesta pecaminosa al problema inicial. Si Caín se hubiera arrepentido y le hubiera dicho, Señor, está bien, de ahora en adelante te traeré la ofrenda que tú quieres, no hubiera pasado nada, pero Caín más bien se airó y cayó completamente deprimido. Aquí vemos lo que decíamos en el mensaje número 1, el espiral descendente de la depresión. Tú tienes un problema, lo afrontas incorrectamente, esa forma incorrecta agrava el problema y si continúas afrontando las cosas incorrectamente, terminarás deprimido. ¿Cuál es la solución que le da Dios al problema? Sigan leyendo, versículo 6. Noten. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Caín, ¿qué es lo que te ha llevado a la depresión? Déjame darte la victoria, el secreto de la victoria. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Interesante eso. La frase allí, si bien hiciere, no está hablando exactamente de hacer buenas obras, sino más bien de tener una disposición correcta. En otras palabras, Dios estaba moviendo a Caín a pensar correctamente. Porque Dios sabía que si Caín pensaba correctamente y afrontaba las cosas con una forma de pensar correcta, eso lo iba a llevar a una acción correcta que al final lo iba a llevar a un sentimiento correcto. Por eso le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Cómo estaba el semblante de Caín? Estaba decaído, estaba demacrado, mostrando físicamente su depresión. Si bien hicieres, dice Dios, tu semblante se va
a volver a ver gozoso otra vez. Tu semblante va a ser enaltecido de nuevo. Tú vas a sentir que la vida vuelve a ti. En otras palabras, una forma de pensar correcta lleva a una acción correcta que lleva a un sentimiento correcto. Caín no debía seguir siendo movido por sus sentimientos, sino por lo que él sabía que era correcto. Eso es lo que Dios le está diciendo. Ese es el patrón de conducta. Si tú haces bien, serás enaltecido. Si tú haces bien, vas a parar ahí el espiral descendente de la depresión. Dice Jay Adams, el pecado lleva a la culpa y a la depresión. Y el tratamiento pecaminoso del pecado complica el asunto, conduciendo a una culpa mayor y a una mayor depresión ad infinitum, dice él. O sea, que ese proceso continúa y continúa y continúa y continúa hasta que estás completamente deprimido. Caín no debía continuar actuando de acuerdo a sus sentimientos, sino a la información que Dios le estaba dando, la cual era correcta. Pero ¿cómo actuó Caín? Caín no le hizo caso a Dios. ¿Y qué pasó? Que su odio, su ira, continuó creciendo hasta que finalmente lo llevó a cometer un asesinato. Ustedes conocen la historia. Caín terminó matando a su hermano. Esa es la enseñanza que nos da Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 17. Pablo nos muestra aquí cómo fue que Dios obró en nosotros para libertarnos de la esclavitud del pecado al cual estábamos atados antes de conocer al Señor. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice Pablo, fuimos libertados del pecado en el momento en que obedecimos de corazón a aquella forma de doctrina que estaba en el Evangelio. Así que, hermanos, en nuestra liberación del pecado, ¿qué fue lo que vino primero? Lo que vino primero fue una predicación doctrinal del Evangelio. Lo que vino después es que nuestro intelecto, nuestra mente captó, entendió, asimiló la doctrina evangélica. Y como primero esa información vino a nuestra mente, eso nos llevó a hacer lo que debíamos hacer. Obedecimos. Pero noten que al haber atrapado mentalmente esa información que viene en la doctrina evangélica, eso no solamente afectó nuestra voluntad, sino que también afectó nuestro corazón. Por eso dice Pablo, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Todo nuestro ser fue afectado cuando nosotros entendimos y asimilamos el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿qué viene primero? ¿El corazón o la cabeza? ¿Qué viene primero? ¿El sentimiento o el intelecto? Primero viene el intelecto, después viene el corazón. El esquema que presenta Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 17 es, primero hubo una enseñanza doctrinal que fue expuesta con claridad y que fue comprendida por el oyente. Segundo, ese pecador obedeció esa forma de doctrina que le fue predicada. Tercero, ¿qué pasó? Todo su ser se vio afectado. Por eso dice Pablo, ustedes obedecieron de corazón. Obedecieron de corazón. Ahora bien, hermanos, aunque este texto nos habla de la liberación del pecado que nosotros tuvimos en la conversión a Cristo, la enseñanza que está allí puede ser aplicada al tema que estamos tratando, al tema de la depresión, del cristiano y una depresión. Cuando un creyente está enfrentando un problema, el creyente nunca debe preguntarse, ¿cuál es mi sentimiento al respecto? ¿Qué es lo que yo siento en este momento? El creyente nunca debe preguntarse eso. El creyente tiene que preguntarse ¿qué es lo correcto? Proverbios capítulo 28, versículo 26 dice, el hombre que confía en su propio corazón es un necio. Y sigue diciendo el proverbista, mas el que camina en sabiduría será librado. La pregunta no es qué es lo que yo siento al respecto. La pregunta es, ¿qué es lo que yo debo hacer? La pregunta no es, ¿haciendo qué cosa yo me voy a sentir más feliz? La pregunta es, ¿haciendo qué cosa yo voy a agradar a Dios? Santiago, capítulo 1, versículo 25. Dice Santiago, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué presenta Santiago aquí?
Santiago dice, el que mira atentamente en la ley de Dios, aquí está lo que tú debes hacer. Pero ahora también tú perseveras en ella, no siendo oidor olvidadizo. Es decir, tú estás haciendo lo que sabes que es correcto. Tú has recibido a través de la palabra de Dios la información correcta. Estás actuando correctamente. ¿Cuál es el resultado? Serás feliz. Ese es el patrón bíblico. Otro ejemplo, Lucas capítulo 17. Vamos a ver la enseñanza del Señor en este sentido. En este pasaje el Señor está tratando un tema bien espinoso y difícil. El problema de la reconciliación y del perdón. ¿Saben una cosa? Muchos de nuestros problemas internos vienen motivados por problemas interpersonales. Y aquí el Señor Jesucristo nos dice cómo debemos actuar cuando tenemos problemas. Capítulo 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Qué sencillo es esto, y qué profundo, y qué demandante. Dice el Señor Jesucristo, muy sencillo, tu hermano te ha ofendido, tu hermano te ha hecho daño, tu hermano ha pecado contra ti, tú te sientes molesto con lo que tu hermano ha hecho contra ti, ve y repréndele. No se lo cuentes a otro, repréndele. ¿Y qué pasa si el hermano dice, óyeme, es verdad, excúsame, perdóname? Dice Cristo, perdónale. Qué sencillo. Tú lo reprendiste, él te pidió excusa, te pidió perdón, perdónale. Ahora, ¿qué significa perdonar? Bueno, perdonar significa olvidar. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, que cuando yo digo te perdono, yo estoy haciendo un compromiso con esa persona. ¿Y cuál es el compromiso? Yo estoy haciendo el compromiso de que yo nunca jamás voy a volver a resucitar el asunto. Nunca más. Nunca más voy a mencionarle ese asunto a nadie. Nunca más voy a mencionarle ese asunto al que me ofendió. Y más importante, nunca más voy a permitir que el diablo me lo traiga a la mente de nuevo. Hay personas que dicen, es que yo no puedo olvidar. No es que tú no puedes olvidar, es que tú no quieres olvidar. Porque tú no quieres perdonar. Dice alguien, el seguir pensando en ello, o sea, en el problema que me causó el que me ofendió, es una violación de la promesa que yo hice al conceder el perdón. Ya yo no voy a seguir pensando en eso. Pero yo sé que en la mente de ustedes tienen que haber algunas preguntas. Pero espérate, que eso está medio fuerte. ¿No deberíamos esperar más bien los frutos del arrepentimiento de la persona antes de perdonar? ¿O qué pasa si yo no siento el deseo de perdonarlo? ¿No sería hipócrita de mi parte decirle, te perdono cuando yo no siento deseo de perdonar? Otra pregunta. ¿Significa eso que yo debo perdonar solo en base a su expresión verbal? O sea, que después que él me hizo todo lo que me hizo, viene y me dice, perdóname, y ya yo tengo que perdonarlo solo por su expresión verbal. Jesucristo sabía que todas esas preguntas estaban en la mente de los discípulos y por eso continuó diciendo, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Noten dos cosas. Primero, en ese texto, en la historia hipotética que el Señor está dando, Él no está dando chance aquí a verificar el arrepentimiento. Y en segundo lugar, noten que en el texto el Señor dice, si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día viene diciendo, no haciendo. O sea que yo tengo que basar mi perdón en su expresión verbal. Aquí me dice Cristo, si Él me dice, perdóname, me arrepiento, perdónale, basado solamente en su expresión verbal. Hermano, créeme, lo mismo que estás pensando tú en este momento, lo estaban pensando los apóstoles. Oye, qué fuerte está eso. Qué difícil está eso. Los discípulos del Señor Jesucristo reaccionaron exactamente igual. ¿Y saben lo que le dijeron en el versículo 5? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Versículo 6, entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué les está diciendo Cristo a los apóstoles en este texto? Les está diciendo, amigos, el problema de ustedes no es un problema de fe.
Ustedes no necesitan que se les aumente la fe, porque nuestra obediencia no depende del tamaño de nuestra fe, sino del tamaño del Dios en el cual nosotros hemos depositado nuestra fe. Eso te dice Cristo con respecto al perdón. El problema no es lo que tú sientes en tu corazón. El problema tampoco es un problema de fe, es un problema de obediencia. Tú tienes que hacer lo que Cristo te mandó. No importa lo que sientas o dejes de sentir. No debemos ser guiados por los sentimientos. Ese es el patrón bíblico. Yo tengo una orden del Señor al cual debo obedecer. Y esa orden es la que debemos actuar. Esa orden es la que debemos actuar, no mis sentimientos. Hermano, yo no estoy diciendo que los sentimientos no son importantes. Lo que yo estoy diciendo es que nuestros sentimientos deben ser un efecto, no una causa. El sentimiento correcto viene cuando yo hago lo correcto. Los sentimientos son el resultado de una acción correcta, no la causa. Primera de Pedro, capítulo 3, nos enseña esto. ¿Y qué dice el Señor a través del apóstol Pedro en el versículo 8 del capítulo 3? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque, ahora recalquen esto, el que quiere amar la vida y ver días buenos, el que quiere amar la vida y ver días buenos, días felices, dichosos, benditos, haga lo correcto, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. No esperes tener los días buenos para obedecer. Tú primero obedeces lo que sabes que es correcto y entonces vienen los días buenos. La Biblia nunca dice busca la felicidad. La Biblia dice obedece. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En otras palabras, en vez de perseguir la felicidad, ¿qué yo debo perseguir? Una vida justa. Y cuando yo persiga una vida justa, ¿qué va a pasar? Voy a ser bienaventurado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los que andan tras una vida justa. Hermanos, ¿cuántos problemas vienen a nuestras vidas por haber colocado nuestros sentimientos en un lugar inapropiado? Les voy a dar un ejemplo de esto. A veces uno tiene como pastor una pareja de esposos que tienen un problema serio. Y tú le preguntas, ¿cuál es el problema de tu matrimonio? Entonces ellos dicen esto. Ellos dicen, el problema es que en nuestro matrimonio no hay amor. Se apagó el amor. Hermano, eso es una mentira. Óyeme bien, por favor, no vuelvas a decir eso nunca más. Eso es una mentira. Eso es antibíblico. Eso es incorrecto. Tú no debes decir eso. Cuando tú dices, en nuestro matrimonio no hay amor, ¿sabes qué es lo que tú quieres decir? Lo que tú quieres decir es, ya en nuestro matrimonio, dice el esposo, yo no siento ya nada hacia ella. Y ella está diciendo, y yo no siento nada hacia él. Dice él, ya yo no siento el deseo de hacer como esposo lo que yo sé que debo hacer. Y ella dice, ya yo no siento el deseo de hacer como esposa lo que yo sé que debo hacer. En otras palabras, el problema que están ellos acarreando es que están viviendo a la luz de sus sentimientos. No a la luz de lo que ellos saben que es correcto. A esta pareja hay que hacerle entender que el amor no es un sentimiento. El amor es una actitud. Por lo tanto, a ellos hay que decirle esto. El problema de ustedes no es que en su matrimonio no hay amor. El problema es que ustedes no se están amando, que es muy diferente. Es que no se están amando, no están cumpliendo el mandato bíblico. La Biblia nunca, en ninguna parte dice, maridos, sientan amor por sus esposas. La Biblia en ninguna parte dice, esposas, sientan amor por sus maridos. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, hagan con ellas lo que saben que deben hacer. Y cuando comiencen a hacer por ellas lo que saben que deben hacer, el sentimiento de amor y de ilusión van a hacer. Pero el sentimiento es una consecuencia, no es una causa. El sentimiento es un resultado. ¿Cómo tú dices que en tu matrimonio no hay amor?
Como si el amor fuera una cosa, el amor es una acción. Es un verbo que debe ser conjugado. Y en gerundio, no nos estamos amando. Ese es el problema, no se están amando. Y como resultado de ello están acumulando resentimientos y amargura todos los días de su vida, porque no están haciendo lo que deben hacer. Entonces, hermanos, nadie es inmune a los problemas, pero esos problemas no pueden ser esquivados, esos problemas no deben ser camuflajeados y mucho menos debemos rendirnos ante ellos. Deben ser enfrentados bíblicamente. ¿Y cuál es el primer paso para enfrentar los problemas bíblicamente? Debemos ser movidos por lo que sabemos que es correcto, no por nuestros sentimientos. Dios me promete en su palabra que si yo lo hago así seré bienaventurado. Recuerda, hermano, lo siguiente: la irresponsabilidad en el cumplimiento de un deber. Y cuando digo irresponsabilidad no me refiero únicamente al trabajo. Yo me refiero a cualquier tipo de irresponsabilidad. Si tú como hijo no estás funcionando en tu casa como hijo, eso es una irresponsabilidad. Si tú como padre no estás educando a tus hijos en el temor de Dios, eso es una irresponsabilidad. Si tú como esposo no te estás matando por servirle a tu mujer, eso es una irresponsabilidad. Si tú como mujer no vives alrededor de tu marido y estás sujeta a él, esa es una irresponsabilidad. Y cuando se descuida una responsabilidad, esa irresponsabilidad me lleva a un sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa me lleva al desgano y así sucesivamente. Y lo único que yo puedo hacer es detener esa espiral descendente haciendo lo que yo sé que debo hacer.